Existe un método relacionado al algoritmo de Newton y que tiene que ver con algo que mencionamos antes, que es el hecho de que el método de Newton depende de la derivada. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando la derivada no es conocida? Eso se llama el método de la secante. La idea es relativamente sencilla. El método de Newton requiere evaluar la derivada de la función f en algún punto x sub n. Lo que se sugiere es utilizar una definición simple de la derivada, en este caso la derivada numérica f de x sub n menos f de x sub n menos 1 sobre xn menos xn menos 1. Esto, combinado con el algoritmo de Newton, nos permitiría continuar las iteraciones tal como antes. Si incorporamos esto a la definición que teníamos antes del algoritmo de Newton, tenemos que x sub n más 1 era aproximadamente, en realidad, perdón, era igual a x sub n menos, y acá teníamos f evaluado en x sub n dividido por la derivada, f'. Pero entonces ahora vamos a poner nuestra aproximación numérica de la derivada y nos vamos a quedar entonces con x sub n menos x sub n menos 1 sobre f en x sub n menos f en x sub n menos 1. Y la ventaja de esto es que no requiere evaluar la derivada, solo requiere evaluar la función f. Pero, si se fijan bien, requiere evaluar la función f en x sub n y en x sub n menos 1. Es decir, esta función, cuando partamos vamos a necesitar dos puntos iniciales. Así que esta función, este método, requiere dos puntos iniciales. Al igual que el algoritmo de Newton, esta cosa sufre más o menos los mismos problemas. De forma resumida, lo que podemos decir es que, por un lado, no garantiza la convergencia, y por otro, que depende fuertemente de las condiciones iniciales. En términos de la velocidad de convergencia, este método es un poco más lento que Newton, pero antes de discutir rapidez de convergencia, veamos cómo se extendería este método y el método de Newton a n dimensiones. A propósito, cuando esta cosa se extiende a n dimensiones, en n dimensiones, se le conoce como el método de Broyden. Entonces veamos cómo se extendería esto a n dimensiones. Primero establezcamos lo que queremos resolver. Lo que queremos resolver es encontrar el vector x sub n tal que la función vectorial f evaluada en x vector es igual a 0 vector, donde esta función vectorial entonces es algo así como f1 evaluada en el vector x, f2 evaluada en el vector x, hasta fn evaluada en el vector x, y digamos que el vector x tiene dimensiones de m por 1. Así que esta cosa tiene que ser igual a 0, 0, 0, n ceros. Lo que queremos resolver entonces es f de x igual a 0, y vamos a hacer la misma expansión de Taylor que habíamos hecho antes, pero ahora en n dimensiones. Entonces vamos a tener que esto es aproximadamente la función vectorial f evaluada en un vector x enésimo, porque recuerden que va a haber una iteración de por medio, más, y ahora debiese venir la derivada, así que lo que aparece aquí es un jacobiano de la función f evaluada en el vector n, x sub n, por la distancia entre x, que recuerden que es nuestro 0, menos x sub n vector. De acá entonces podemos despejar que el jacobiano de f evaluado en x sub n por x menos x sub n es igual a menos la función vectorial evaluada en x sub n. Hasta aquí se parece mucho al algoritmo de Newton. Lo único con lo que hay que tener cuidado es que este jacobiano que está acá, ¿qué es? Este jacobiano de la función f en x sub n es una matriz que contiene los siguientes elementos. Contiene la derivada de la función en su componente 1 con respecto a x sub 1, la derivada en su segunda componente con respecto a x sub 1, hasta la derivada en la enésima componente con respecto a x sub 1. Y para el lado lo que vamos a tener son las derivadas de la primera componente con respecto a las distintas componentes de x. Y x digamos que tiene m componentes, y por lo tanto esta cosa tiene df
n de xm. Entonces esta cosa es una matriz de n por m. Esta cosa tiene dimensiones de m por 1 y esta cosa tiene dimensiones de n por 1. Así que la cosa calza. Pero para resolver la ecuación, lo que ahora tenemos que hacer es multiplicar por la inversa de una matriz, la matriz jacobiana. Menos 1 es la inversa de la matriz. Entonces, de acá vamos a poder despejar que x menos x sub n es igual a menos, por ese signo que estaba primero, la inversa del jacobiano multiplicando la función f en x sub n. Y por lo tanto, nuestra iteración final va a quedar x, lo vamos a reemplazar por el xn más 1, porque sabemos que esto es una estimación iterativa, es igual al x sub n que elegimos de partida, menos esta multiplicación de la inversa de la matriz jacobiana por la función evaluada en x sub n. Entonces noten que este algoritmo que acabamos de construir, que es el algoritmo en n dimensiones, requiere conocer el jacobiano y además invertir el jacobiano cada vez que iteremos en la operación. Entonces va a ser obviamente más caro que realizarlo en una dimensión, va a ser más caro computacionalmente, pero sigue básicamente la misma lógica del algoritmo de Newton y funciona bastante bien. De hecho es uno de los algoritmos más comúnmente usados en n dimensiones. Hablemos ahora de la rapidez de convergencia. Y partamos con el algoritmo de Newton. Entonces vamos a considerar una raíz alfa, entonces vamos a decir que f de alfa es igual a 0. Y de nuevo vamos a expandir esta cosa usando Taylor. Vamos a decir que esto es igual a f en x sub n, en la enésima iteración, más f' en x sub n por alfa menos x sub n. Y esta vez lo vamos a hacer hasta segundo orden. Un medio f2' de x sub n por alfa menos x sub n al cuadrado. Y va a haber más términos. Entonces, si estamos usando Newton, x sub n es una aproximación de la raíz en la enésima iteración. Tomemos esa expresión y dividamos todo por f'. Entonces vamos a tener que 0 es igual a f en x sub n dividido por f' en x sub n más, acá f' se canceló, así que me queda alfa menos x sub n más un medio de f2' en x sub n sobre f' en x sub n por alfa menos x sub n al cuadrado, y esta vez terminemos acá la iteración. Entonces estamos haciendo una aproximación y se están perdiendo términos. Lo que acabamos de hacer nos va a permitir incorporar el algoritmo de Newton, que recuerden que nos dice que x sub n más 1 se puede aproximar como x sub n menos f en x sobre f' en x sub n. Y si ahora reemplazamos esta expresión que está acá dentro de la ecuación, noten que f sobre f' va a ser igual a xn menos xn más 1, entonces vamos a tener que 0 es igual a xn menos xn más 1, más los otros términos que estaban acá arriba eran alfa menos xn, más un medio f2' sobre f' por alfa menos xn al cuadrado. Y entonces vemos que estos dos términos que están acá se cancelan y nos quedamos con 0 igual a alfa menos xn más 1 más un medio f2' sobre f' en xn por alfa menos xn al cuadrado. Pero acá viene lo importante. Este alfa menos xn más 1 representa la distancia entre mi estimación del 0 y el 0 real en la iteración n más 1. Y acá tenemos lo mismo, pero en la iteración anterior. Entonces a esta cosa le voy a llamar epsilon n más 1 y representa la distancia entre el 0 y mi estimación. Y esta es la misma cosa, pero en la iteración anterior. Entonces vemos que hay una relación entre qué tan cerca estoy del 0 en la iteración n más 1 comparado con la iteración n. Y despejando esta ecuación podemos ver que epsilon n más 1
es igual a esto que está acá, que en realidad es algo así como una constante, multiplicando a epsilon n al cuadrado. Y entonces si en la iteración enésima epsilon n era chico, en la siguiente iteración epsilon n más 1 va a ser todavía más chico, porque esta cosa está al cuadrado. Entonces se dice que esta serie tiene convergencia cuadrática. Y es una medida de qué tan rápido el algoritmo de Newton va a converger. Comparémoslo para que quede claro con la bisección. Lo que vamos a tener es que la distancia entre A y B, recuerden que esas son nuestras estimaciones de los dos puntos que encierran al cero. La distancia entre A y B es una cota superior para la distancia entre nuestra estimación y el cero. Entonces podemos decir que B sub n menos A sub n en su valor absoluto es una cota para epsilon. Y nosotros sabemos que lo que ocurre acá es que comparado con el paso anterior, digamos n menos 1 menos b sub n menos 1, lo que está ocurriendo es que esta cosa queda más o menos dividida por la mitad para producir el paso siguiente. Entonces lo que estamos viendo acá es que la serie recursiva es algo así como epsilon n es igual a epsilon n menos 1, el paso anterior, dividido por 2, donde este 2 representa lo mismo que esta constante en el caso anterior. Y por lo tanto se dice que en este caso la convergencia es lineal. Entonces se dan cuenta, lo que importa en realidad para ver qué tan rápido convergen estas series es esta potencia que está acá, que en este caso es 1. Entonces el método de Newton converge mucho más rápido que el método de la bisección, que es como lo habíamos discutido antes.